actividad que aplique de manera específica, que en este caso podría ser el acuerdo 286, sean sujetos a emitir dichas equivalencias y revalidaciones. Es decir, desde la propia ley tratar de blindar que sean aquellas instituciones que cumplan con requisitos previamente definidos. Y otra pregunta u observación es, aquí lo delimitan exactamente a lo que es licenciatura. Yo es preguntar, si va a ser educación superior, tendría que considerarse técnico superior universitario, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. ¿En qué sentido? Para no limitar nada más el campo de acción, porque ahí viene muy puntual que es licenciatura y eso no es educación superior. Eso es respecto al artículo 14. Siguiente, por favor. Sobre el siguiente punto, lo del artículo 33 de la equidad en la educación, lo vemos muy bien. El tema de la equidad creemos que es esencial. Aquí es una observación menor. Ustedes se hace referencia a la ley de niñas, niños y adolescentes, los cuales hablan de un periodo de 18 años máximo, que es la edad escolar obligatoria de educación básica y media superior. Entonces, bueno, consideramos que pudiera ser prudente que se especifique que no sea un obstáculo para acceder a la educación obligatoria del sistema educativo nacional. Simplemente es cuestión de redacción, creemos que podríamos delimitarlo a educación obligatoria. ¿Por qué? Porque quien no tiene conocimiento de la ley de las niñas, niños y adolescentes no sabrá a qué edad se refiere. Aquí nosotros indagamos y vimos que la edad corresponde a educación media básica y media superior. Siguiente, por favor. Es sobre el artículo 60, si es el 60, ¿verdad? Sobre el 60 lo vemos muy bien, creemos que es muy importante que toda la información se suba a un sistema y aquí es simplemente preguntar sobre este sistema de información y gestión educativa, quién lo va a operar, quién lo va a financiar, quién lo va a coordinar, etcétera, etcétera. ¿Con qué fin? Si va a ser la federación que nos va a dar los accesos, pues formidable, pero si va a ser de corresponsabilidad estatal, tenemos que saberlo para hacer las planeaciones presupuestales correspondientes, ya que implicaría generar un sistema. Nada más aquí es una pregunta que nos pudieran clarificar. Siguiente, por favor. Sobre el 61 y el 62, sin observaciones, los vemos muy bien, sin ningún tema. Y finalmente el 63, que habla sobre la adaptación, y aquí va muy ligado al artículo 14, que también es simplemente poder cuidar el tema de que habrá requisitos para aquellas instituciones, para aquellas IPES que quieran revalidar de manera parcial. Entonces, prácticamente, como pueden ver, son observaciones muy puntuales que hicimos al decreto, se las compartiremos con mucho gusto y pues estamos a la orden y atentos a las precisiones que nos puedan dar. Muchas gracias. Gracias, maestro Héctor, por sus comentarios. Tomamos nota de las dudas, obviamente hay que contestarlas. Toca el turno al maestro Ricardo Miguel Medina Farfán, secretario de Educación del Estado de Campeche. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Agradecemos la invitación a este foro. Saludamos este foro con muy buen ánimo, como un buen ejercicio democrático y un buen ejercicio que finalmente estamos seguros redundará en un resultado muy positivo. Quisiéramos ser muy puntuales y muy concretos respecto a nuestra exposición. Nosotros desde el Estado de Campeche consideramos que es una reforma, que es un planteamiento legal muy interesante y aparte muy benéfico en todos los sentidos. Advertimos un sentido de alta humanidad, un sentido que pone por delante el interés superior de los niños, de los adolescentes, para privilegiar finalmente el otorgamiento de algo que es fundamental en ellos, que es su educación. Pero si bien en todo caso esta iniciativa está enmarcada dentro de un contexto específico con pues las circunstancias políticas que se viven actualmente con nuestro vecino del norte, yo quisiera también llamar la atención de este Senado respecto a otros posibles beneficios que puede tener esta posible iniciativa preferente respecto, sobre todo, a que abriría posibilidades no solamente para nuestros inmigrantes que vienen regresando a nuestro país, sino también la posibilidad a personas de otros países, en este caso concretamente de Centroamérica, de Sudamérica, que pueden ser beneficiados con esta posibilidad. Algo que creo que es fundamental de cualquier sistema educativo es poder desarrollar y en consecuencia también atraer el talento.
generar las mejores capacidades y en este sentido la posibilidad de dar estas facilidades, de romper estos obstáculos legales que muchas veces puede representar la norma para que de manera mucho más favorable generar incentivos para que entonces personas de Centroamérica, de Sudamérica puedan ver en nuestro sistema educativo nacional una oportunidad de crecimiento. Es algo de lo que puede traer también aparejado esta reforma que se plantea a la Ley General de Educación. De manera muy particular, yo quisiera comentar algunos datos con ustedes. Por ejemplo, en nuestro estado de Campeche, en este momento tenemos 850 personas extranjeras estudiando. De estas, la mayor parte, 87%, se encuentran estudiando a nivel básico, 4% en media superior, 9% a nivel superior. Y si bien de todas estas personas, el 56% corresponde a personas cuyo origen o su nacionalidad proviene de Estados Unidos, si sumamos nosotros las personas provenientes de Centroamérica, del Caribe y de Sudamérica, estamos hablando de un 40% de estos estudiantes que actualmente tenemos en nuestra entidad. Creemos entonces que con esto puede ser, este proceso de facilitar este trámite puede ser muy atractivo para entonces talentos, gentes que puedan ver en nuestro sistema educativo, en las instituciones nacionales, una oportunidad de crecimiento, de desarrollo, una gran posibilidad para entonces pues acercarse a nuestra entidad, acercarse a nuestro país, hacer uso de los servicios educativos que nosotros ofrecemos y con esto potenciar nuestras capacidades en todos los sentidos, sobre todo en el ámbito de la educación superior, de la investigación, del desarrollo, del posgrado. En nuestra entidad, por ejemplo, también compartir otros datos, en este último año tuvimos un crecimiento en los procesos de revalidación del 10%. Muchos de esos también son trámites que, si bien enmarcados dentro de personas que provienen de instituciones de Estados Unidos, también hay una alta presencia de instituciones de Sudamérica y particularmente de Centroamérica. Entonces, este punto yo creo que quisiera, sobre todo, que no se pierda de vista. Estamos conscientes, finalmente, el contexto sobre el cual se da esta propuesta, pero también creo que más allá de esto trae otros beneficios, como también aperturar finalmente posibilidades para no solamente nuestros nacionales, nuestros inmigrantes a su retorno, sino también para poder generar condiciones de amplia competitividad a todas las instituciones de nuestro país. Tres recomendaciones muy puntuales dentro del contexto de un proceso de retorno de nuestros inmigrantes a nuestras escuelas, a nuestras instituciones educativas mexicanas. Primero, es muy importante desarrollar programas que puedan potenciar las capacidades de lenguaje y comunicación de ellos. Ya se mencionaba en algunas de las exposiciones que nos antecedieron respecto de que finalmente nuestros estudiantes que se encuentran actualmente en Estados Unidos van a tener la necesidad de tener un proceso de acompañamiento precisamente en estas capacidades de lenguaje y comunicación para poderse integrar debidamente, y siendo que nuestro país finalmente está apostando de manera importante a generar capacidades dentro de lo que representa la estrategia de la escuela al centro en tema de lenguaje y comunicación y matemáticas, es primordial establecer una medida que nos permita dar un acompañamiento. Y por otra parte también aprovechar algo que ellos traen finalmente, que es esa capacidad del dominio del idioma inglés, que finalmente puede enriquecer y nutrir lo que estamos haciendo en nuestro sistema educativo. Un segundo punto es generar una amplia campaña de sensibilización, de aceptación, de promoción de una adecuada convivencia escolar para nuestros inmigrantes, para los chicos que se puedan reincorporar a nuestro sistema educativo, para que sean debidamente aceptados, adoptados y de una otra manera que puedan tener las mejores condiciones en un plano de respeto, de integridad, de reconocimiento hacia ellos. Y por último también poder propiciar condiciones que puedan fortalecer en ellos capacidades de identidad, de promover relaciones de interculturalidad y que de una otra manera ellos se encuentren en su estado, en esta recepción que se estará haciendo respecto de ellos, por las condiciones favorables para poderse integrar debidamente a nuestro país. Por nuestra parte serían las observaciones y comentarios que quisiéramos compartir con ustedes. Les reiteramos que desde nuestra perspectiva creo que puede ser un proceso, una reforma muy útil, muy conveniente en todos los planos y que pues al mismo tiempo nos va a permitir generar condiciones de amplia competitividad a las instituciones nacionales. Es cuanto y muchas gracias por la invitación. Gracias, maestro Ricardo Medina. Miguel Medina, secretario de Educación del Estado de Campeche. Se ha integrado con nosotros también la compañera diputada Patricia Aceves. Bienvenida, diputada. Bienvenida. Y tocará el turno de hacer uso de la palabra al licenciado Víctor Caballero Durán, secretario de Educación del Estado de Yucatán. Adelante, licenciado. Muchas gracias. Pues antes que nada, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación
para participar en este diálogo, esta consulta, en la que Yucatán tiene pues interés en hacer aportaciones. Agradezco mucho al señor presidente de la Comisión de Educación del Senado, a la presidenta de la Cámara de Diputados, a los secretarios, a las senadoras, senadores y diputados federales y diputadas federales que nos acompañan. Un afectuoso saludo a mis compañeros secretarios de los estados que esta tarde están presentes. Permítame antes que nada transmitirles un saludo de parte del gobernador del estado de Yucatán, el licenciado Rolando Zapata Bello, quien me ha pedido acompañar esta reunión haciendo una serie de comentarios y aportaciones muy puntuales a los artículos que están a discusión. El estado de Yucatán tiene 106 municipios, de los cuales 51 de ellos, la mitad, tienen una presencia importante de ciudadanos, de yucatecos que se encuentran en el extranjero y fundamentalmente en los Estados Unidos y que hacen una gran aportación en todos los sentidos, pero fundamentalmente de carácter económico a través de las remesas que envían a sus familiares. Por eso nos parece muy oportuna, por una parte, los planteamientos de reforma que aquí se están discutiendo y muy atinadas las adecuaciones, disposiciones administrativas que la Secretaría de Educación ha emitido para poder dar cauce a los planteamientos que desde ahora se dan en esta materia. Vemos esta reforma como una gran oportunidad para poder atender, apoyar a los compatriotas connacionales que estén en la circunstancia de retornar a sus ciudades de origen, a México, y en este caso a Yucatán, y creemos que la ley es el marco indispensable para poder apoyar a este retorno, pero nos parece que esta reforma va mucho más allá de la situación que se da de manera coyuntural. Es una reforma que, visto en sentido amplio, puede apoyar a maximizar la movilidad de los estudiantes, de los profesionistas, tanto dentro del territorio nacional como de aquellos que vengan o regresen de otros países o que estén en alguna circunstancia de estudiar en algún país del extranjero. Por eso nos parece que es muy amplio el planteamiento y desde esa perspectiva nosotros estamos visualizando algunas aportaciones. Lo haré artículo por artículo, independientemente de que dejaremos la información. Con relación al artículo 14, que está a discusión, que amplía parte de la porción narrativa de la fracción 3, en donde señala que además las autoridades tendrán facultades para autorizar que las instituciones particulares de educación superior con reconocimiento de validez oficial de estudios otorguen revalidaciones y equivalencias parciales de estudios de licenciatura. En primer lugar, comparto la opinión del compañero de Morelos en el sentido de que debe ser revalidación y equivalencias en sentido amplio, no solamente de nivel de licenciatura, pero nosotros vamos más allá. Pensamos que no debe limitarse a la revalidación y equivalencia parcial. Es decir, si una autoridad, una institución particular ya cuenta con el reconocimiento y validez oficial, debería tener también la posibilidad de ampliar la revalidación en sentido completo, no solamente parcial. Esa es la primera aportación que hacemos con relación al artículo 14, si son tan amables. La siguiente, por favor. Con relación al artículo 33, es básicamente un tema de forma o de técnica legislativa. Nos parece que el planteamiento que se está incorporando a la fracción 11ª bis
por la ubicación en que se van narrando las implementaciones y acciones que deben tomar las autoridades educativas, no están correlacionadas, y nuestro planteamiento es que pudiera ubicarse después de la fracción 14, es decir, que fuera la 14 bis, solamente por cuestión de, digamos, de orden o de forma, aportación técnica nada más, independientemente de también de que hay algunas porciones que creo que pueden mejorar para efecto de que sea más contundente el planteamiento que obliga a las autoridades a realizar determinadas acciones, sobre todo con el propósito de facilitar opciones para obtener documentación. Nos parece que el planteamiento fundamental de este artículo 33 tiene que ver con eliminar la burocracia, que los papeleos, documentos y requerimientos que hoy se tienen puedan ser eliminados. Así que este planteamiento nos resulta fundamental. Siguiente, por favor. Bueno, el artículo 60 nos parece que es muy claro, un poco comentando sobre el sistema de información y gestión educativa que hace un momento se planteaba. Nos parece que tendría que ser de carácter nacional, puesto que allá nosotros tendríamos la posibilidad de hacer las consultas correspondientes. Siguiente, por favor. El artículo 61, pues básicamente es un tema de forma también, ¿no? Ahí hacemos alguna aportación para también ser más contundente en cuanto a sujetarse a las normas y criterios que deberá establecer la Secretaría en el artículo 63. También dejamos la aportación con relación a técnica legislativa. Siguiente, por favor. El artículo 62 nos parece que es muy importante precisamente en cuanto a la movilidad académica. Los artículos subsecuentes, el 63, 62 y 63, habla el primero, el 62, sobre equivalencias, y el 63 habla específicamente sobre revalidaciones. Nos parece que esta porción que se está agregando en la parte final del artículo 62 debería de agregarse en una parte del artículo 63 y no solamente el 62, porque la reforma debe facilitar la movilidad académica tanto para revalidaciones como para equivalencias. De tal manera que nuestro planteamiento es que el 62 no se modifique para pasar al 63. Por favor, la siguiente. Y la 63 precisamente, allá se señala del planteamiento, para que al final del primer párrafo del artículo 63, donde habla de tanto de revalidación como de equivalencias, deben de apegarse al principio de movilidad académica, de tal forma que eso impacte en los dos trámites administrativos que se realizan, no solamente en uno. Y en la parte final del 63, pues solamente con relación a lo que señalamos en el artículo 14, no debería limitarse a certificados o trámites parciales. Nos parece que allá las equivalencias y revalidaciones deben de ser posibles en sentido amplio para las instituciones de carácter que tengan reconocimiento público. Aquí un comentario, una observación. Dice el texto de la iniciativa preferente que las autoridades educativas podrán autorizar a las instituciones de educación superior a las que haya otorgado reconocimiento de validez oficial, cuando realmente las instituciones de educación superior ya cuentan con la autorización correspondiente. En todo caso, el planteamiento debería referirse a que las autoridades educativas podrán autorizar a las instituciones particulares
que ya tengan reconocimiento de validez oficial, la posibilidad de hacer ese trámite. Me parece que la referencia ya, más que instituciones públicas, debe ser instituciones de carácter privado, porque las públicas ya la tienen por naturaleza propia. Y finalmente, un planteamiento que hacemos, una respetuosa sugerencia de que los lineamientos que se deberán de emitir para establecer las reglas a las que nos deberemos de sujetar instituciones públicas locales, autoridades locales y las particulares, como se señaló, deben ser muy precisas. Así que los lineamientos y características, requisitos que se van a establecer, creemos que en un transitorio debe establecerse un plazo máximo para que sean emitidas por la autoridad, a efecto de no dejar ningún vacío que nos pueda poner en alguna situación de duda o de riesgo. En el Estado de Yucatán, el proceso legislativo que comúnmente utilizamos, siempre establecemos este tipo de transitorios en el que se establece la autoridad un plazo máximo de 180 días para que puedan establecerse o expedirse las reglas correspondientes. Esta sería una respetuosa sugerencia para que pueda ser considerada en algún transitorio. Por nuestra parte es todo y muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, licenciado Víctor. Toca hacer uso de la palabra al licenciado Francisco de Jesús Ayón López, secretario de Educación del Estado de Jalisco. Adelante, secretario. Muy buenas tardes, agradeciendo la invitación del senador Romero Hicks, de los senadores y senadoras que nos acompañan, igual de las diputadas, los diputados y de mis compañeros secretarios de Educación. Yo, ante la situación de obviedad que podría generar el estar yendo artículo por artículo, me voy a permitir hacer algunas precisiones muy concretas en algunos temas. La verdad es que celebro que se nos tome en cuenta de los estados que vivimos día a día esta problemática. Conozco que los estados que tenemos un mayor problema en este sentido es el Estado de México, Puebla, Michoacán y Jalisco. Entonces, en este sentido, nosotros lo que plantearíamos sería dividir un poco el tema en dos vertientes. Creo que el tema de las vertientes tendría que separarse en educación básica, en primaria y secundaria, donde lo primero que tendremos que generar es una situación de facilitar el libre acceso a la equivalencia y poder generar lo que bien decía la Secretaría de Educación del Estado de México, no tener que generar un viacrucis para nuestros compatriotas y sus hijos. Creo que esa parte no tiene una problemática mayor en los niveles de primaria y de secundaria. Para que más o menos revisemos el esquema de lo problemático que tendremos en este sentido, nada más el Estado de Jalisco el año anterior generó 6,943 revalidaciones y equivalencias de estudios sin la problemática que hoy tenemos en los Estados Unidos. Es decir, este es un problema mayor de lo que queremos visualizar y creemos que sí genera la mayor importancia para todos y cada uno de las gentes de nuestro país. Yo puntualizaría un tema que para mí es fundamental, que tendría que ver con educación media superior y superior. Yo creo que el tema en concreto tendría que ser el tema de la movilidad y el tema de los reconocimientos de validez oficial que mencionan algunos de los artículos. Yo quisiera preguntarle a mis compañeros secretarios si en alguno de sus estados es factible generar una revalidación entre un estudiante de COBAEG o de CONALEP, y todos me dirán que no es factible. Entonces, tendremos que tener y tendremos que puntualizar la realidad que estamos viviendo. Tenemos un número determinado, y esa es nuestra realidad, un número determinado de sistemas de educación media superior en los cuales tendremos que generar un tronco común de los mismos, ¿sí? Y dejar a un lado las inercias de cada estado o las inercias de cada entidad para poder visualizar un gobierno central que genere un tronco común de los bachilleratos tecnológicos, unitarios y todos los que tengan que buscarse, porque estamos pretendiendo generar el que puedan llegar gentes
y compatriotas de los Estados Unidos, quizá en nuestro estado, particularmente de California, pero esa situación de movilidad tenemos que ser muy claros y concretos. No se da ni entre nuestros sistemas propios del país. Y yo lo que vengo aquí a decir es la verdad de lo que nos está sucediendo. Creo que ese es un punto fundamental. En el tema de los reboes, lo que vamos a estar generando nosotros es poder puntualizar algunos problemas muy específicos que tenemos. Yo no sé cuántos de ustedes en los estados hayan tenido una problemática específica con un reboe de educación media superior que generó el estado de Veracruz. En mi estado tengo más de 800 jóvenes que el estado de Veracruz les otorgó a una institución privada de las que menciona Ana Lilia, en el sentido de que no todas son de la calidad que quisiéramos todos. Y entonces tengo a 1,000 jóvenes que pagaron por un estudio, tengo a 1,000 jóvenes que generaron y que se prepararon, les dijeron que en 28 días podían conseguir un título de bachillerato. Y entonces yo lo que visualizo es que realmente pongamos la verdad en los temas muy concretos. En el tema de los reboes, no me dejará mentir mi amiga Patti del Estado de Puebla y mis compañeros secretarios, si una institución no consigue un reboe en su estado, se va a la instancia federal o a otro estado, y entonces resulta que, por poner un ejemplo, puede llegar un reboe de cualquier otro estado a ejercer a Jalisco, o a ejercer a Puebla, o a ejercer al Estado de México, y en este sentido no tenemos nosotros la capacidad ni de poder generar un trabajo en específico sobre los mismos, y yo lo que creo es que la parte central es poder revisar que las revalidaciones oficiales de validez oficial tengan que tener el visto bueno de las autoridades estatales y que esos visto bueno de las autoridades estatales solo les permita funcionar en su estado en específico. Es decir, un reboe que se solicita en Jalisco se tiene que generar el mismo en el estado de Jalisco, tener la validación nacional y que el mismo solo esté circunscrito al estado de Jalisco. Que una universidad no pueda generar, o una institución de media superior pueda generar un acuerdo en concreto y que con el reboe del estado de Jalisco se vaya a Puebla o se vaya al Estado de México, y que el día de mañana tengamos los problemas que tenemos hoy con los reboes que nos están generando o que nos generó el estado de Veracruz. Yo en este sentido, sobre esas dos partes, pondría el tema en específico. Yo creo muy concreto que en el tema de la revalidación, las instituciones privadas podrían generar un predictamen de reboe que tendría que ser generado en su carácter oficial por los propios gobiernos estatales o el gobierno federal. Porque también me pregunto, y me han tocado y me toca todos los días, el que muy diversos jóvenes me dicen, oye, estudié la educación media superior o la licenciatura en tal punto, y para generarme mi certificado de estudios, la universidad en cuestión me cobra 5, 6, 7, 8, 10 mil pesos. Entonces, ese es el trabajo que tenemos que hacer para facilitarle el escenario para nuestras niñas, nuestros niños y nuestros jóvenes y a nuestros compatriotas que llegan. El que las situaciones específicas de sus estudios sean generadas por la autoridad oficial y sean generadas sin costo alguno, ¿sí? Creo que ese es un cambio fundamental donde nosotros tengamos que buscar que la autoridad estatal y la autoridad federal puedan dar las certificaciones de las instituciones privadas y no se vean generadas a partir de una situación de un cobro que muchas veces verdaderamente es muy complejo. Pondría un punto en concreto. En Jalisco tengo el conocimiento y he platicado con algunos docentes que ya han sido repatriados. Lo pongo en el tintero para que revisemos qué tendremos que hacer el día de mañana, porque son docentes de educación básica, principalmente de primaria y de secundaria, que tenían una estancia ilegal en los Estados Unidos y que los mismos ya fueron repatriados a su estado,
que son docentes certificados con educación bilingüe, que tendríamos que buscar la forma de que nuestro sistema educativo de los estados los pueda aprovechar y que pueda generar una situación de trabajo y de equivalencia para poder lograr la educación que queremos generar en el futuro. Creo que he tocado algunos puntos muy concretos. Creo que la mayor problemática en el país y en los estados tiene que ver con educación media, superior y superior. Se ha hecho un gran esfuerzo por parte de la propia Secretaría, se ha hecho un gran esfuerzo por parte del doctor Tuirán, del doctor Jara. Creo que tendríamos que generar una situación legal muy concreta para poder visualizar el tema de los reboes como un ejercicio diferente a lo que se está haciendo el día de hoy. Créanme lo que para mí es un pesar ver a 800 jóvenes de mi estado, el tener que ir a platicar con ellos y decirles que la escuela que les generaron educación media superior no existía y que les vendieron una escuela que tenía un reboe que no tenía. Sí. Entonces, creo que esa parte es fundamental para poder cambiar la estructura y la situación legal de todos nuestros estudiantes, no solo con los que vendrán repatriados, que en eso estoy de acuerdo con Patti, tendremos que recibirlos con los brazos abiertos, tendremos que recibirlos sin el viacruces que menciona Ana Lilia, y con todas las cuestiones legales que tengamos que poner en el camino, pero creo que las dos partes fundamentales tendrán que ver con la movilidad, con el tema de que se puedan generar, lo pondré de ejemplo para que visualicemos cómo, poniéndonos de acuerdo, podemos avanzar en un tema específico. Mi estado, cuando nos tocó llegar a este gobierno estatal, tenía un 62% de cobertura, hoy tenemos un 84%. Y una parte fundamental del mismo es un examen único. Un examen único entre las instituciones del Estado, las instituciones federales y la propia universidad estatal, que con el mismo, por ponerles un ejemplo, el año pasado generamos 1,500 lugares, sin ningún costo mayor para el Estado ni para la Federación. Un examen único de media superior donde si no estabas en una universidad en concreto o en una escuela de media superior en concreto, podrías estar en otra y podrías generar esa movilidad de la que hoy estamos hablando. Creo que tenemos un gran reto por delante y creo que el gran reto por delante tiene que ver con las revalidaciones de validez oficial educativa y con un tema que también tocaba un compañero de Morelos, que tiene que ver con el sistema de información y gestión educativa. Tendremos que ver este sistema que menciona la propia iniciativa preferente, que creo que es uno de los puntos más avanzados de la misma. ¿Quién lo va a operar? ¿Cómo se va a operar? Si se va a operar desde los estados, si nosotros tendremos que generar la entrada del mismo o lo tendremos que generar a través de una instancia federal. Creo que es las dos partes fundamentales y del estado de Jalisco creo que el tema serían esos puntos muy concretos de la iniciativa que creo que tendríamos que poner y que tendrían que poner los senadores y diputados una especial atención porque son temas que nos suceden día a día. Son temas que ya los vivimos de por sí en nuestro ámbito solamente local y nacional y que tendremos una problemática mayor con la situación de los connacionales repatriados que puedan llegar de los Estados Unidos. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, licenciado Francisco de Jesús, por su participación y le damos la bienvenida a nuestras compañeras senadoras María del Rocío Pineda Gochi, que está aquí presente acompañándonos también, y nuestra amiga la senadora Angélica Araujo, por su presencia. Gracias. Y toca hacer uso de la palabra al maestro Pablo Cuarón Galindo, secretario de Educación y Deporte del Estado de Chihuahua. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto, es un honor estar aquí en el Senado, en esta comisión. Gracias por la invitación. Saludos a mis compatriotas del norte de Chihuahua, a Graciela Ortiz, a Hortensia Aragón, a Silvia Martínez, que estaba hace un momento. Yo quisiera plantear otro enfoque. Es un enfoque en el cual, ¿qué implicaciones tiene todo lo que se nos
va a presentar en poco tiempo. Nada más quisiera decir que lo voy a plantear en tres instancias, una breve introducción, la manera en cómo se está planeando en Chihuahua y cómo se puede implementar. En la introducción, el fenómeno de migración no es nuevo para el estado de Chihuahua, especialmente para una ciudad fronteriza como es Ciudad Juárez. Según la encuesta última de INEGI en 2015, el 30% de la población del municipio de Juárez nació fuera del estado. Esto cambió, antes era el 60%, pero ahora el 2015 es 30%. Si bien Juárez es receptor constante de migración interna, proveniente de la mayoría de Coahuila, de Durango, Zacatecas, Veracruz, Oaxaca y la Ciudad de México, sabemos que ese fenómeno incrementa exponencialmente las necesidades de atención en educación, en salud, en vivienda, en trabajo, etcétera. Sin embargo, el reto que el sistema educativo debe afrontar ante la posibilidad de una deportación masiva requiere una respuesta sistemática y organizada por el gobierno federal, pero también de los estados y también de los municipios, y que nos permita afrontar por etapas y de manera expedita el reto que vamos a tener. En ese sentido, quiero entonces compartirles a ustedes la propuesta complementaria a la iniciativa del presidente que envía el Ejecutivo Federal, que hoy, para lo cual hemos sido convocados. Chihuahua ha puesto en marcha un proyecto integral de acciones de recepción y atención educativa a migrantes, que le hemos denominado FARO, que es una guía que sirve para orientar o guiar un asunto, conducta, lo que da luz o sirve de guía, eso es un FARO, pero que constaría de 3 etapas iniciales. La primera, acciones jurídicas. Daremos continuidad a la serie de medidas y decisiones para asegurar la reinserción o reingreso de los estudiantes mexicanos al sistema educativo nacional, eliminando trámites innecesarios y simplificar los procesos de revalidación de estudios en plena concordancia con la iniciativa preferente, como ahorita ya puntualmente lo han hecho. El artículo 115 de la Ley Estatal de Educación señala que las autoridades educativas deben tomar medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada persona y una mayor equidad educativa en cuanto a oportunidades de acceso, permanencia, promoción en los servicios educativos. Dichas medidas estarán dirigidas de manera preferente a las comunidades de aprendizaje con mayor rezago educativo y que enfrentan condiciones sociales de desventaja. En Chihuahua, nuestra Ley de Educación contempla también en el artículo 116 las acciones específicas para que la autoridad educativa estatal garantice la equidad de educación mediante programas compensatorios en coordinador con la autoridad educativa federal, orientados a alcanzar la equidad con una perspectiva de género, atendiendo de manera especial a necesidades educativas de indígenas, campesinos, obreros, migrantes, personas con necesidades educativas especiales o estudiantes con discapacidad en general, a la población en condiciones de marginación y exclusión en los ámbitos familiar, educativo y social. En la aplicación de los programas compensatorios, tienen prioridad las y los educandos de 6 a 15 años de edad, es decir, estudiantes de primaria y secundaria, educación básica, pues. Como secretario de Educación y Deporte en el estado de Chihuahua, se giraron las instrucciones a toda la estructura educativa de dar difusión a las normas para el ingreso a los estudiantes al sistema educativo nacional, sin importar su condición migratoria y los documentos con los que se cuentan. En cuanto al decreto por el que se reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación o la Ley General del Estado, se armonizará atendiendo a las reformas de adiciones para privilegiar la movilidad académica y facilitar con ello a los nacionales su reingreso a las aulas en Chihuahua. Solo deseo enfatizar que para dar cabida
a que los certificados, diplomas, títulos y grados que se registren en el Sistema de Información y Gestión Educativa, conforme lo pauta el artículo 60 de la iniciativa preferente a la Ley General de Educación, es prioritario asegurar que dicho sistema, lógicamente, opere adecuadamente. Que en tanto se consolida un nuevo sistema de revalidación de estudios, la Secretaría de Educación nuestra establecerá sistemas de monitoreo y control para la óptima implementación del mismo. Y para que los 2 o 3 próximos ciclos escolares se le permita a la Secretaría la facultad de monitorear y, en su caso, sancionar a escuelas particulares que realicen revalidaciones sin estricto apego a la normatividad vigente, como ahorita lo han dicho ya mis compañeros secretarios. Creo que estas acciones permitirán agilizar los procesos a la vez que eso es importante, mantener un orden. El siguiente punto es inventario de necesidades. No hay que perder de vista que la posible deportación masiva no necesariamente implica la repatriación de ciudadanos mexicanos. Las posibilidades a las que nos enfrentamos hacen diversas variables, como que los niños y jóvenes que regresen consideren que Estados Unidos es su país de origen, buscando la posibilidad entonces de volver a cruzar nuevamente la frontera, con muro o sin muro. Esto nos lleva a un reto adicional de integración escolar temporal o parcial, por lo que cada centro de trabajo deberá ser un espacio que brinde un ambiente de acogida y normalización en los estudiantes, que propicie la retención y continuidad en el tránsito educativo, evitando que sean discriminados, facilitando su proceso de adaptación. En el gobierno del estado de Chihuahua se ha propuesto realizar un inventario de escuelas receptoras para integrar bajo el proyecto FARO, del que les estoy hablando, a los alumnos migrantes que cursan la educación obligatoria, buscando atender sus necesidades específicas de adaptación al sistema educativo, su aprendizaje de castellano, recibiendo apoyo pedagógico y psicológico, etcétera, para posteriormente, una vez pasada la emergencia, se puedan integrar a las escuelas regulares en el próximo ciclo escolar, si así lo desean. Quiero aclarar que determinar ciertas escuelas para la atención de alumnos inmigrantes, lejos de ser discriminatorio, busca que el fenómeno no afecte a todo el ámbito educativo, sino por el contrario, reconocer que estos alumnos generan necesidades específicas que van más allá de la incorporación al nivel que les corresponde. Las acciones que se realizarán en las escuelas que forman parte del Plan FARO serán: una es definición de la escuela como un lugar de encuentro para la intervención de los diferentes agentes educativos, llámese comunidad, familia, maestros, alumnos. El segundo es que el director sea el enlace y facilitador de la ayuda proporcionada al alumno. Tercero, que el centro de trabajo, como el espacio donde facilitadores externos, llámese trabajadoras sociales, psicólogos, etcétera, puedan apoyar la integración en el proceso enseñanza-aprendizaje. Y cuarto, el sistema educativo como facilitador del reingreso, permanencia y promoción del alumnado a los siguientes niveles de enseñanza. Requerimos entonces que la Secretaría de Educación Pública Federal, a través de las autoridades educativas de los estados, ayude a brindar a estas escuelas de los recursos humanos y materiales necesarios en un programa especial de atención al alumnado migrante. Además, debemos facilitar el acceso a la escuela con otros servicios complementarios como uniformes, transporte, apoyo alimentario, albergues escolares para aquellos niños y jóvenes que regresen o retornan al país solos. Por su parte, nuestra Secretaría coordinará acciones para una adecuada planeación y organización de los espacios, turnos y grupos de forma flexible, adaptada a sus necesidades. Además, facilitará la integración del alumno
al sistema educativo nacional, así como dar seguimiento a quienes presenten riesgo de abandono. O también favorecer un adecuado clima de convivencia en el centro de trabajo, así como actividades extraescolares con apoyo de la sociedad civil. Y promover acciones dirigidas a la prevención y control del ausentismo escolar. En media superior, consideramos que por sus características y capacidad instalada, hablando de Ciudad Juárez, es el polo más importante por estar en frontera, lo más conveniente será dar la atención mediante los CECITES, en los cuales están distribuidos ahí en la ciudad. Para educación superior, se considera más conveniente que las instituciones de educación superiores generen de manera interna su programa de atención a la demanda en coordinación con la Secretaría de Educación, y las particulares flexibilicen el ingreso de aquellos que así lo deseen. Para implementar, es el último punto, la implementación. Primero, se requiere selección y capacitación de maestros. Esto es formar grupos de trabajo y capacitar a los docentes de estas escuelas para profundizar en las características y aspectos relacionados con la atención a alumnos de retorno. De verdad que sí es algo que implica una preparación para ello. Segundo, elaboración y difusión de material de apoyo, que debido a que el objetivo prioritario es conseguir la incorporación de los niños y niñas inmigrantes, la Secretaría nuestra pondrá en marcha campañas informativas con el fin de divulgar en qué consiste el sistema educativo nacional, así como cómo pueden obtener becas o apoyos para que puedan insertarse. Otro es programas de apoyo para el aprendizaje del castellano. Con objeto de poder integrarse al ámbito escolar y social, se requiere un plan para la enseñanza, fíjense, del español en el corto plazo. Esto implica un programa especial similar al que se realiza con la enseñanza del inglés. Y la escolarización de los padres y madres inmigrantes. Implementar con ello planes específicos adaptados a través del ICHEA, del Instituto para Educación Adultos, buscando la adaptación al sistema educativo de las personas inmigrantes adultas en acciones de integración social. Consideramos, pues, que todas estas acciones del sector educativo tienen que reforzarse interinstitucionalmente con otras necesidades de nuestros connacionales para lograr una estrategia integral de recepción a los inmigrantes, especialmente para la población más vulnerable. Estoy convencido que si tomamos acciones coordinadas, podremos enfrentar con éxito y fortalecernos de este enorme reto que se nos presenta. Y yo lo he dicho de una manera muy simple. Sabemos que viene un tsunami, no sabemos si es de 10 centímetros o de 10 metros. Para tener una muestra, nos fuimos al sistema educativo norteamericano, en la vecina ciudad del Paso, Texas. Ahí se tiene una cantidad de 46,000 alumnos que están bajo el programa de English as a Second Language, inglés como segundo idioma, 46,000. Se estima que el 10% de esa población pueden ser hijos de inmigrantes o de indocumentados. Esos son los potencialmente que van a ser expulsados rápidamente porque los tienen registrados. Eso implicaría 4,600 nuevos integrantes nada más a la comunidad de Juárez. Pero si nos vamos al estado de Texas, eso representaría 96,000, que puede estar en potencia de estar cruzando por Ciudad Juárez para llegar a su punto de origen o quedarse allí para decir, los papás dicen, no, vamos a regresar otra vez a Estados Unidos. Entonces, de esa dimensión estamos hablando. Tenemos que prepararnos y yo creo que esta iniciativa, junto con todo lo que se está haciendo en todos los estados y juntos, creo que podemos lograr
atender esto que se nos presenta. Muchas gracias. Gracias, maestro Pablo Cuarón. Toca el turno al Estado de Michoacán. Está aquí el señor secretario, el maestro Alberto Frutis. Adelante, maestro. Gracias, senador. Pues complacido y gratamente aquí estar en este espacio de discusión. Agradezco la invitación del senador Carlos Romero Hicks. Tuve una oportunidad de platicar con él. Pero también un saludo y mi reconocimiento a nuestros paisanos, senadores, María Rocío Pineda Goche, gusto saludarla, senadora, a la senadora Lucia María Calderón, gusto verla de nueva cuenta, y bueno, a nuestro amigo y compañero de gremio, el senador Raúl Morón Orozco. Muchas gracias, senador. Placer. Y bueno, también saludar a Benjamín Robles Montoya, por ahí te tuvimos en Michoacán hace un tiempo. Muchas gracias. Senadores, diputados, colegas, secretarios de Educación, muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Celebro que hoy estemos discutiendo y analizando estas disposiciones de la Ley General de Educación, estas modificaciones que son muy necesarias ante la inminente repatriación de los connacionales en edad escolar y bueno, lograr con ello facilitar su acceso a la educación. Michoacán tiene una matrícula de 1.400.000 alumnos en 12.000 escuelas, tanto públicas como privadas, y con alrededor de 75.000 trabajadores de la educación. Es un estado eminentemente de migrantes. Hoy, precisamente, nuestro gobernador está en gira en Estados Unidos, saludando y fortaleciendo y dándole el apoyo a los compañeros hermanos migrantes que están con incertidumbre ante, bueno, las políticas del presidente de los Estados Unidos mexicanos. Está en Los Ángeles y en Sacramento, y bueno, dándoles el aliento y desde ahí abriéndole los brazos a su estado de Michoacán. Nosotros no nos hemos quedado solamente admirando qué es lo que va a suceder, sino que estamos actuando. Y en estos momentos, a través de la Secretaría del Migrante, ya estamos recibiendo a los primeros repatriados y para que reinicien su vida en su estado natal, se les están entregando apoyos económicos. Se están incorporando a las escuelas los niños y jóvenes de edad escolar con las condiciones que nosotros tenemos para ello. También estamos trabajando desde hace un tiempo, porque nos lo requiere, por ser un estado migrante, procesos de certificación de maestros en inglés con grandes avances. Para muestra un botón, y lo comentaba mi colega del Estado de México, nosotros en 2016, en preescolar otorgamos 150 revalidaciones, en primaria 4.193, secundaria 10.193, bachillerato 10.211 y en superior 1.539, dándonos un total tan solo en 2016 de 26.286 revalidaciones. Esto no incluye datos de las universidades autónomas. En cuanto a equivalencias, otorgamos 54.607. O sea, somos un estado que efectivamente estamos inmersos año con año en este tema de revalidaciones y equivalencias. También estamos operando en los consulados de Los Ángeles y algunas otras ciudades de Estados Unidos, sistemas de educación a distancia a través de las plataformas virtuales de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, nodos del Colegio de Bachilleres y de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con lo que hemos podido que los compañeros que están migrantes allá, que no concluyeron sus estudios, poderlo hacer para por lo menos que tengan el requisito de la identificación consular y con ellos iniciar trámites formales de reconocimiento por allá. Respecto a las observaciones a la ley, pues son muy coincidentes. Todos traemos
datos similares, pero hace unos días, el 3 de febrero de 2017, José Luis Gutiérrez, secretario del Migrante, nos decía, bueno, ¿qué están haciendo para atender a los migrantes y sus familias? En Michoacán emitimos la circular número 2, en la que se dan facilidades y apoyo en materia de control escolar para que los alumnos procedentes del extranjero de escuelas de educación básica puedan ser inscritos en cualquier momento del ciclo escolar. Se ha realizado también una campaña de información sobre los apoyos que brinda el Programa Binacional de Educación Migrante de la Secretaría de Educación en el Estado, mediante la red de maestros que han participado en un intercambio binacional docente, quienes a su retorno apoyan en la atención a alumnos migrantes en retorno temporal o definitivo y presentan dificultades con el español como segunda lengua y otras asignaturas del currículo. Por ello, con el propósito de apoyar desde este momento a los migrantes para acceder a los servicios educativos por cualquier contingencia que se pudiera presentar en un posible retorno a nuestro estado de Michoacán, en los términos establecidos del artículo 8 de la Ley de Migración, que prevé, los migrantes podrán acceder a los servicios educativos provistos por los sectores público y privado, independientemente de su situación migratoria y conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Es por ello que la Secretaría a mi cargo dio las siguientes disposiciones. La inscripción de alumnos procedentes del extranjero en escuelas de educación básica podrá ser realizada en cualquier periodo del ciclo escolar. En el caso del primer grado, la inscripción podrá realizarse aun cuando haya concluido el periodo de preinscripción. La falta de documentación de identidad o de antecedentes escolares no será un obstáculo para el ingreso de estudiantes a los servicios de educación básica, quienes deberán de ser inscritos en el momento en el que el padre, la madre o el tutor así lo soliciten, y será el director, en coordinación con los directores de unidades regionales y del jefe del Departamento de Control Escolar, quienes determinen la solución a tales incidencias. La inscripción escolar no deberá ser condicionada a la obtención del acta de doble nacionalidad ni de la clave única de registro de población CURP. Se elimina la generación de cartas compromiso emitidas por las escuelas a las que se establecía la inscripción condicionada, esto para el caso de alumnos que no presenten su acto de nacimiento o documento equivalente. Se elimina la apostilla o legalización y traducción por perito autorizado del acta de nacimiento y documentos escolares emitidos en otro país para el trámite de revalidación de estudios de nivel básico y medio superior de niñas, niños y adolescentes nacidos en el extranjero. Estas son las primeras disposiciones que nosotros hemos emitido para atender este fenómeno. Y respecto a los articulados que hoy estamos analizando, el artículo 14, bueno, este es una modificación que propone y contempla la atribución para que las autoridades educativas estatales y federal autoricen algunas IEPs para que puedan otorgar revalidaciones parciales de tipo superior y así se facilitan las trayectorias académicas, además de reducir los tiempos de respuesta. Bueno, sugerimos la modificación de la redacción para que quede claro que serán solamente algunas IPs las que les darán esta atribución, lo que quedará normado en el 286. Y coincidiendo con mis colegas, la revalidación debe ser total y en sentido amplio. Del artículo 33 se explicita la prioridad del derecho a la educación sobre cualquier trámite o requisito administrativo de acuerdo con lo establecido de la Ley General de los Derechos Niñas y Niños Adolescentes, especialmente en el caso de grupos vulnerables, como pueden ser los migrantes en retorno forzado. Ahí estamos de acuerdo y creo que hemos estado ya dando pasos para atender esto allá en el Estado. En el artículo 60, efectivamente este registro del Sistema de Información y Gestión Educativa tendría que ser nacional y sí revisar el tema del financiamiento, porque sería una carga más al Estado. De los otros, es muy bueno el eliminar el concepto de equiparación y bueno, en todo caso, será a partir de ahora los nuevos criterios donde se deben de cumplir las normas generales que determine la Secretaría conforme a lo previsto al artículo 63 de esta ley. El tema de movilidad académica es muy positivo
ya que con esta tiene el objeto de que las autoridades educativas lo consideren al elaborar equivalencias entre planes y programas de estudio del Sistema Nacional. El espíritu es que las autoridades educativas privilegien la movilidad sobre el rigor estrictamente programático. Y bueno, finalmente en el artículo 63, sí es importante que se cumplan con todos los requisitos que establezca la autoridad para poder facultar a estas instituciones a reconocer y expedir este tipo de revalidaciones y equivalencias. ¿Sí? Ahí con el sentido estricto como lo estamos comentando aquí todos. Finalmente, pues dejo las mismas preguntas. La capacidad presupuestal, ¿cómo lo vamos a resolver? El fortalecimiento de los programas de inglés, nos faltarán más maestros y obviamente también de español, lo decía mi colega que me antecedió. Tenemos el problema de ampliar la infraestructura, personal, sobre todo en la educación media y superior. Seguimos con ese flagelo. De por sí en nuestro sistema nacional, por la curva demográfica, todavía tenemos todos los estados problemas. Bueno, pues nos viene uno más. Tendríamos que ver la posibilidad de albergues y escuelas bilingües, porque efectivamente no todos los alumnos van a regresar con sus padres, también tenemos que ver la otra posibilidad. Ampliar el reconocimiento a licenciaturas, maestrías y doctorados, dando amplias facilidades para la revalidación, obviamente sin abaratar la certificación. Esperar que el fortalecimiento sea de esta iniciativa hacia la educación pública, que no generemos un mercado más amplio para la privada. Y esto me preocupa porque somos un estado que está creciendo mucho la educación pública, obviamente por situaciones internas. Ustedes a nivel nacional tienen una media del 7% de educación privada, nosotros ya tenemos un 25%. Y entonces esto sería una presión más. Importante también tenemos que destacar que vamos a importar fenómenos educativos, no solamente migrantes. Por eso tenemos que buscar programas adicionales de apoyo para el ajuste de contextos diferentes. El contexto de Estados Unidos no es el mismo de nosotros. Tenemos que seguir fortaleciendo cómo combatir el bullying, inclusive la atención a adicciones, que tal vez no lo tenemos en nuestro sistema educativo tan total como declarado, pero creo que ya es un contexto diferente. Y bueno, con programas de integración de familias. Y también revisar, pues seguir trabajando por las migraciones internas, no solamente estar esperando la de allá, sino las migraciones internas de aquellos alumnos que van por su actividad de sus padres jornaleros, de un estado a otro, de una comunidad a otra, cómo facilitarles para que ellos tengan esa movilidad. Es tanto, muchas gracias y un saludo del ingeniero Silvano Aureoles Conejo a todos ustedes. Gracias. Gracias.